Anja aruskip atau castellana ruta aymar arusata mosqa arusata marca caro por añetaki marca chiri jap pataki. Y bien, queremos dar la cordial bienvenida para hablar un resumen sería prácticamente de todos estos programas que se ha llevado adelante a lo largo de este tiempo y usted también nos ha estado acompañando. Y bueno, para esto hemos invitado al ingeniero José Moisés Sarsuri, él es técnico del proyecto regional Altiplano de Tierra, así que le damos la bienvenida. Kamisaki, Hilata, ingeniero. Kamisaki, Hilatas Kuyacas, Mahach Aruntavi, Humanakataki, Take, Ischukrinakaro, Kamaraki, Wintanipkista, Humanakaro, Humanakaro Maruntavi, Apayanips Mahkomasti, Waliki Wachuroja, Aruskip Oñaniva, Kunanakas, Aruski Pasuai, programas o Katogenakana, Cueta. Más quita más resumen o cual urawañani kuna naxana irnaqasip prácticas regional altiplano hayuk hamaraki, ¿no? Hayuk nagata kuyakason. Walikiwa hilata ingeniero kamasti marcaro hasta wayañari. Acá kunaymani wakis awinakan has tarjta waita. Akamlur khanyani miram suma hila kuyaka hani yang kachanyani ti ora kasaro umana kasaro acá pacha samanaro sasarakisa sawaitan ha ukamasti satoqueta hasta wayeñani. Si en principio, bueno, hablábamos, estimado ingeniero, el tema del trabajo fundamental como Fundación Tierra. Claro que sí. Bien, como Fundación Tierra nosotros trabajamos, ¿no?, en lo que son los territorios originarios, indígenas, y también otro de los temas importantes es el uso sostenible de los recursos naturales, como es suelo, agua, incluso el bosque. También trabajamos, ¿no?, con la parte organizativa, la formación de líderes, la capacitación con herramientas autogestionarias, herramientas de liderazgo, los cuales, ¿no?, llevan a una comunidad a establecer, a pensar en la sostenibilidad. ¿Eso qué significa?, ¿no? Queremos nosotros incidir en que ellos puedan pensar a largo plazo, claro, que los recursos naturales como suelo, agua y por ejemplo en Amazonía lo que es el bosque se maneje, ¿no?, de manera, ¿no?, bien ordenada, bien planificada, ¿no? Claro. Entonces eso es trascendental y fundamental, ¿no? Entonces eso, y finalmente también hacemos investigación enfocado a temas coyunturales, ¿no?, como año pasado, donde ha pasado los incendios. Entonces son cosas que Fundación Tierra, ¿no?, enfoca y se preocupa por la sociedad, ¿no?, para el bien, para construir y para siempre pensar en el futuro. Porque claro, el objetivo es que llegue al hermano, a la hermana que vive día tras día, ¿sí?, frente a la realidad dura que lamentablemente hoy por hoy tenemos que encarar. Y bueno, ahí está, como decía aquí nuestro ingeniero José, que tenemos que de pronto empoderarnos, por ejemplo, en el liderazgo, porque también han ido empoderando y con esto, pues muchas comunidades se han ido levantando y sí, efectivamente, han ido ellos mismos socializando a los hermanos, a las hermanas y así pues evitar más daños a nuestros recursos naturales. Y lo que me llamaba la atención, el tema de los incendios, por ejemplo, Fundación Tierra ha hecho una investigación minuciosa, incluso con datos alarmantes, porque lamentablemente hay que decirlo, son datos que alarman a la sociedad. Sí, bueno, sí, eso es algo que se trata, ¿no?, se ha investigado, pero también hay que pensar ahora, ¿no?, en lo que es el tema del recurso hídrico, el tema agua, ¿no? Entonces se ha enfocado también ese tema. Voy a pasar a ese lado, en Aymara un poco, voy a decirles a los hermanos, hermanas, y vas a la caja, apnaca señasaba caja, oraquesa, umasa, ¿no?, suma, ¿no?, amuit así es, ¿no?, suma akaja uñakipasa kun hamasa hiwasana kaja katmarana karoja hani aka umaja pist aspati, ¿no ve? Hani aka orakana kaja hani, digamos, ¿cómo podrías decir en ahí? Han pisintaña pataki, digamos, ¿no? Achuyeñataki, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante y tenemos que ir enmarcando en esos temas. Y también, ¿no?, hay otro detalle importante en lo que es el recurso hídrico,
creo que tenemos que pensar en lo que es la gobernanza local, tenemos que empezar por las comunidades, luego pasar, ¿no?, a lo que son las supracomunales, en las reuniones, por ejemplo, de las subcentrales, ¿no? Entonces luego llegar ya a lo que es ¿no?, a las municipales, ¿no?, al gobierno municipal, para poder ir adelante, ¿no?, con estos temas y hacer, ¿no?, políticas locales, gestionar, por ejemplo, en el recurso hídrico y también el recurso suelo. Qué interesante. El tema del agua, los recursos hídricos, claro, sin agua no hay vida, hermano. Y mucho más en el campo lo necesitamos. Uywanakataki, Achuwinakataki, Walimunasitawa, Umahaya, Kachakanakanal, Tiplando Tokensti, Maukita, Pisiquita, Nuaumata. Y también hablábamos, ahora que me hace recuerdo aquí el ingeniero, las estrategias, por ejemplo, del ahorro, de la cosecha, la siembra del agua, que es importante recordarlo, ingeniero. Sí, entonces también esto es importante, ¿no? Aparte de la gestión, una de las estrategias como trabajo específico dentro de los proyectos es la siembra de agua y posterior a eso la cosecha de agua, ¿no? Entonces la siembra de agua es algo que tenemos que nosotros tomarlo en cuenta desde el punto de vista de, por ejemplo, técnicamente, ver las zonas de recarga hídrica, ¿no? Conocer claro. Las zonas de recarga hídrica de los municipios de un territorio y según eso hacer trabajos específicos para, ¿no?, la siembra de agua o hacer otros trabajos, ¿no?, de sostenibilidad y luego ya también hacer lo que decías, ¿no?, el trabajo de lo que es la cosecha de agua, ¿no? En este caso podría ser en las casas, podría ser en estanques, hay diferentes formas de cosechar el agua. Entonces, pero también hay que pensar en la siembra de agua. ¿Por qué pensamos en la siembra de agua? En muchos municipios hoy en día se han perforado pozos, agua subterránea desde los 50 a 100 metros, de diferentes profundidades, pero estas venas de agua que se están perforando, bolsas de agua, son recargadas en una zona de recarga hídrica. Si esas zonas no cuidamos, entonces las perforaciones de agua, a medida que vos vayas perforando, entonces van a ir agotándose en algún momento, ¿no? Entonces eso hay que pensarlo, ¿no? Son cosas, claro, son soluciones en algún momento, pero tienes que pensar desde el otro lado cómo sostienes eso que estás haciendo en los municipios. Claro, y amerita hacer el recuerdo de estos temas tan importantes que se ha tocado, bueno, en cada programa, por supuesto, con diferentes especialistas que ya conocen bastante del área. Y por supuesto, Fundación Tierra trabaja, como ya les reiterábamos, de manera profunda para ser solidario más con la gente. Porque alguien decía, sin campo la ciudad no come. Por lo tanto, ya poner en práctica, si de repente no lo ha hecho la hermana o el hermano, poner en práctica, principalmente si hablamos del agua, por ejemplo, ya debemos empezar a cosechar agua. Claro, ahorita estamos en una época seca, en el invierno, pero ya se viene, no estamos muy lejos de la época de lluvia y empezar a construir cotañas, como aquí nos decía el ingeniero, reservorios que he visto en gran parte, por ejemplo, de la provincia de Ingavi y otras provincias que también le están poniendo mucha seriedad en estas estrategias de la cosecha de agua, la siembra de agua que amerita en estos sectores que en algunos momentos tenemos que enfrentar la sequía, ingeniero. Y bien, otro de los puntos que también se ha tocado, que a mí me llama bastante la atención y creo que vamos a seguir replicando, es el tema de la contaminación del agua a las cuencas, el lago Titicaca, por ejemplo. Ya usted se ha dado cuenta, hermano, hoy en día ya no hay esa cantidad de peces a comparación de hace 30 años. Y en ahí está tan visible que la contaminación cada vez nos está depredando. ¿Y qué les causa la contaminación, ingeniero? La respuesta es sencilla. Sí, el tema de la contaminación creo que parte no solamente desde el punto de vista, digamos, a nivel, echándonos la culpa, ¿no ve? Alguien decía, ¿no?, los de la ciudad me lo contaminan, o alguien decía, ¿no?, los mismos del campo contaminan. Creo que aquí el detalle está en la educación ambiental,
Y la educación ambiental creo que empieza en el hogar, en la casa, cuando tú tienes ordenadas las cosas, ahí empieza, ¿no? O sea, ordenar las cosas. Esto, si es basura, pero tengo que guardarlo, tengo que luego no llevarlo a un relleno sanitario. Y esas son cosas que tenemos que aprender, yo creo que. Y no es el colegio, como en algún momento yo decía, muchos dicen, no, en el colegio tienen que aprender los hijos. No, los hijos aprenden más en casa, ¿no? Esto ya teóricamente, científicamente comprobado, se han hecho estudios. Entonces la gran influencia es papá y mamá en casa, ¿no? Entonces, según eso, los hijos, ¿no?, son contaminadores o son más responsables en el uso de los residuos. Y también no hay que también ir más allá, la población, nosotros, incluido yo, nos hemos vuelto comodines, ¿no? O sea, en el sentido de que tú quieres usar todo, digamos, desechable, todo quieres al instante, todo quieres momentáneamente, y esas cosas, si tú piensas a largo plazo, si piensas, estás contaminando muchas veces, ¿no? Entonces son las comodidades también, el crecimiento, estos tiempos que son ya postmodernos también son, ¿no? Son cosas que pasan, ¿no?, a nivel planeta, no solo en Bolivia, pero hay que saber, ¿no?, manejar, hay que saber pensar, hay que saber, ¿no?, pensar siempre en no contaminar, porque el lago Titicaca realmente hay muchas especies que han desaparecido, ¿no?, por estos contaminantes. La ciudad del Alto mismo, muchos, ¿no?, se tiran nomás, pues a veces, ¿cuándo has pensado tú, cuando tiras el agua, digamos, del baño, o el agua, por ejemplo, con el que lavas, cuando tiras tú desde la casa, ¿dónde va esa agua? ¿Alguna vez te has preguntado? Eso llega tal vez al lago Titicaca. Sí. Entonces, incluso hay en los ríos, hay algunos ríos que yo he visto donde lavan camas, ¿no?, en ciertos ríos, pero ese río, ¿dónde desemboca? Imagínate, está lleno de saponina, está lleno de muchas cosas, ¿no? Incluso, y si tú piensas, sí, si analizas, ¿a dónde está yendo?, ¿no? Entonces, a veces no pensamos, ¿no? No nos importa. Sí. Y creo que tenemos que generar más conciencia, tenemos que ser más conscientes con el medio ambiente. Y tiene toda la razón, ¿no, ingeniero? Mire, como, bueno, sí nos hemos vuelto consumistas y lo decíamos, y me incluyo yo más, y creo que todos debemos entrar en reflexión en estos últimos tiempos, con la llegada de tanta tecnología, información a la mano, ahora comida rápida en la vuelta de la esquina, ya, jairachtanwa sarakisa achilawichana kasaja, jairachtanwa. Paita señanía kuna achus utjarakisa, haneo mamita, papita, alta señani, alhap jarakisuka esquinan, tejetanakas utjarakisa, alta señani. Y esto, bueno, de lo pequeñito, uno, el otro, el hermano de más allá, imagínense cuánta basura acumulamos. Y aquí ya decía el ingeniero, la educación ambiental. En la casa, la familia, así como dice usted, ingeniero, y creo que tenemos que nomás recobrar nuestros valores de hace años atrás, porque claro, se trata del futuro de nuestras guaguas. Imagínense cómo cree que va a ser de aquí a 15, 20, 30, 50 años. Complicado el tema, muy complejo, pero es importante también tocarlo. Bien, tenemos una pequeña música, bueno, una pausita para disfrutar de alegría, por supuesto. Orakpacha consiste en un programa solidario, de reflexión, pero también de alegría. Comunidades marcanacan Samtasivir aquí acá. Grito libertario 216 Maranacasa. Bien, seguimos, retomamos el tema y tenemos que hablar del GIOC, Justicia Indígena Originaria. Fundación Tierra también ha estado llegando a los diferentes lugares con este tema tan importante, ingeniero. Así es. Eso también parte del fortalecimiento, ¿no?, de los hermanas autoridades es lo que es la justicia indígena originaria, que básicamente se refiere a lo que es el manejo de conflictos dentro de las comunidades, ¿no? Entonces son herramientas que nosotros compartimos para que ellos puedan resolver ciertos problemas, ¿no? No todo se resuelve porque hay cosas, ¿no?, que son vía ordinaria, pero hay cosas que en la comunidad sí se puede resolver, ¿no? El tema de, por ejemplo, de la tierra, digamos, en algún momento, no, esto no es así. El tema de, ¿no?, algunas veces, ¿no?, el ganado, que esto se ha comido mi pasto, alguien me le ha incendiado mi terreno, más ha pasado el fuego.
tantas cosas, ¿no?, que en las comunidades se puede resolver y nosotros fortalecemos, ¿no?, esos temas, y creo que eso es parte fundamental, ¿no?, para las autoridades, que tengan conocimiento y esto pueda, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, aliviar, ¿no?, este tema, ¿no?, de las problemáticas que hay en las comunidades, ¿no? Claro, porque también esto está constatado en la Constitución Claro. Política del Estado. Es importante que usted, hermano, hermana que nos está viendo, escuchando también, conozca. La justicia indígena originaria está constatado en la Constitución Política del Estado. Autoridades acá marcan acá sanuxarxa ukupana karuja asiñasa upana tiu pashpawa maki acá nakas kichayani sasasja hankakirakiwa sartapjañapa. Yo reiteraba, ¿no?, a los hermanos de que dentro de la justicia indígena no hay un costo, por ejemplo, como pongamos en comparación como la justicia ordinaria, ejemplo, no hay un costo. Además, esto sí o sí se tiene que resolver dentro de la jurisdicción, ¿cierto? Correcto. Sí, hay tres cosas que tal vez hay que, como resumen, ¿no?, siempre tiene que estar dentro de un territorio, ¿no? Claro. Tiene que haber el tema personal, ¿no? No podemos, en una comunidad no puedo resolver el problema, ¿no?, de una persona que es extranjera a la comunidad, claro. no te compete, ¿no? Esas cosas creo que se llevan en los talleres, en las comunidades, y vamos a estar fortaleciendo, ¿no?, aún más todavía en estos temas en los municipios que trabajamos. Qué importante, querido ingeniero, y bueno, ahora que ya en una otra oportunidad, en otra temporada, también seguiremos ampliando y seguiremos tocando estos temas de coyuntura que amerita informar a la población para entrar en reflexión. Uno está con tantas actividades y peor con la coyuntura que vivimos, hermanos, con estas elecciones, con la política, con lo social. En estos últimos años creo que más andamos preocupados en si va a haber gasolina, si va a haber diésel, si va a haber aceite, pero también hay que recordar que estamos dejando este otro lado, el tema de la contaminación, el tema de los recursos naturales. ¿Qué hay de esto? Y bueno, yo agradecerle a todo el público porque siempre nos ha estado acompañando, varios gilatas, no sé, tus redes sociales, será hasta otra temporada con nuestro programa, estimado ingeniero. Así es, vamos a estar en una próxima temporada en la cual vamos a estar compartiendo estos temas de reflexión y también vamos a estar compartiendo otros temas que vayamos trabajando, ¿no? Y finalmente también quiero hacer una invitación a todos los radio oyentes de Radio San Gabriel que nuestro Foro Nacional 2025, Elecciones y Exportaciones, se acerca este 22 de julio, vamos a llevar, ¿no?, en el Hotel Real Plaza, ¿no?, una respuesta viable y sostenibilidad a la crisis, ¿no? Es la agroexportación, esa va a ser la temática, ¿no? Entonces, yo quiero invitarles a todos ustedes que puedan ser parte de ese Foro Nacional. No, y tenemos que estar, sí, porque es una temática muy interesante. Sí. Ucancañani, Sarawayañani, Pachapstasewayañani, Gilacoyacanaka. Bien, Hiquisincama, estimado ingeniero, y a toda Fundación Tierra agradecemos así es. Agradecemos una vez más a Fundación Tierra y a todos los técnicos que han estado apoyando para hacer realidad este programa, al Gilata Wilfredo Plata, que siempre se ha estado preocupando, a la Cuyaquita Lourdes, al Gilata Raúl y a todos los técnicos. En otra temporada retornaremos con su programa Orakpacha a través de Radio San Gabriel y por supuesto las redes sociales. ¿Quién les habla? La Cuyaca Sonia.